Los combustibles y la combustión. Los combustibles son los elementos que motorizan al mundo. Fábricas, automóviles, hospitales, hogares, etc. Lo utilizan como principal fuente de energía. Además, en alguna etapa de su producción o comercialización, todos los bienes utilizan combustibles como insumo. Por ello, su función es básica para el bienestar económico mundial. Sin estos elementos sería prácticamente imposible obtener calor, generar electricidad o producir movimiento en determinadas máquinas. Por su importancia se ha puesto énfasis en encontrar nuevas alternativas de combustible, ya que los más utilizados son los hidrocarburos, que no son renovables, pero sí son la mayor causa de contaminación en el mundo. Existen combustibles que son más limpios, no dañan el ambiente y pueden renovarse. Es el caso de la energía solar o la hidráulica, entre otras. Específicamente en los vehículos se está comenzando a utilizar etanol e hidrógeno, que prácticamente no contaminan, y aunque su uso no se ha generalizado, sí se está avanzando en su desarrollo para aplicarlos en los medios de transporte. Los objetivos son reconocer la importancia, obtención, aplicación y clasificación de los combustibles, las características y tipos de gasolina, las partes y tipos de cámara de combustión, el proceso de combustión. ¿Qué es un combustible? Como sabes, un automóvil no sería capaz de funcionar sin que se le suministrara combustible. Es uno de los 3 elementos que intervienen en la combustión, la cual es un proceso químico que permite el funcionamiento del motor. Más adelante, en este capítulo, daremos detalles de este proceso, pero antes debemos saber qué es un combustible, de qué tipo puede ser y cuáles son sus principales características. Veamos. Un combustible es cualquier material capaz de liberar energía en forma de calor. Cuando se cambia o transforma su estructura química al ser quemado por combinarse con oxígeno y exponerse a una alta temperatura o una flama como la gasolina o el diésel. Pero también existen combustibles que logran su objetivo sin que exista una combustión en el proceso, como el uranio, que se utiliza en plantas de generación eléctrica. Puede liberar energía mediante una reacción nuclear conocida como proceso de fusión nuclear. Características de un combustible. Las características de cada combustible determinan la posibilidad de utilizarlo en determinado momento. La propiedad que más nos interesa de un combustible es su poder calorífico. Está relacionado con la naturaleza del propio combustible y se refiere a la cantidad de calor que se genera al quemar una unidad de masa del mismo. Existen 2 clases de poder caloríficos. Poder calorífico inferior, PCI. Es el poder calorífico neto, se refiere al calor desprendido en la combustión de 1 kilogramo de combustible, cuando no condensa el vapor de agua originado en la combustión. Poder calorífico superior, PCS, es el poder calorífico total, se refiere a la cantidad de calor desprendida en la combustión de 1 kilogramo de combustible, incluyendo el calor de condensación del agua que se desprende durante el proceso. Existen otras propiedades de los combustibles como temperatura de combustión. Aumenta con el poder calorífico y con la cantidad de residuos y productos que se generen en la combustión. Residuos de combustión. Son los materiales que no arden en un combustible. Pueden ser de 2 clases, según la fase en la que se encuentran. Los gases que se encuentran en el propio humo y los gases que se desprenden de los combustibles o sólidos, como las cenizas o escoria derivadas de la parte orgánica del combustible y que son perjudiciales por su naturaleza y por su cantidad. Clasificación de los combustibles. Los combustibles pueden clasificarse por su origen, grado de preparación o estado de agregación. Veamos. Por su origen. Fósiles. Son producto de la materia orgánica acumulada y enterrada durante años bajo tierra, plantas y animales. Como sus componentes principales son el carbono y el hidrógeno, también se les llama hidrocarburos, aunque son la principal fuente de energía del mundo. Son recursos no renovables. El petróleo, el gas natural o el carbón mineral son ejemplos de este tipo de combustibles. No fósiles. Son por ejemplo el etanol y el metanol, que derivan de la familia de los alcoholes, o el hidrógeno, que es el elemento más abundante en la naturaleza y es ecológico. Cuando se utiliza en la combustión, el único residuo que deja es vapor de agua. La gran ventaja de este tipo de combustibles es que son recursos renovables. Por su grado de preparación. Naturales. Estos combustibles se utilizan tal y como se obtienen de la naturaleza. En tal estado se emplean directamente para obtener energía. Elaborados. Para utilizar estos combustibles hay que transformarlos o refinarlos. Uno de ellos es la gasolina.
elaborada y dotada de características físico-químicas apropiadas mediante múltiples procesos. Toma nota, el 97% de los vehículos funciona con combustibles derivados del petróleo, por su estado de agregación. Sólidos. Estos combustibles se encuentran en estado sólido en la naturaleza o se usan ya que han sido transformados. Al quemarse producen cenizas, entre ellos se cuentan la madera y el carbón. Líquidos. Pueden utilizarse como combustibles. Ejemplo de estos combustibles son la gasolina, el biodiesel, el etanol, el metanol, etc. Gaseosos. Son más fáciles de transportar y almacenar que los combustibles sólidos y líquidos. Además ofrecen mayor poder calorífico debido a su mayor facilidad de mezcla con el comburente. Entre ellos se cuentan el propano, el gas LP y el gas GNC. A continuación se muestra una tabla de clasificación de combustibles. ¿Cómo se obtienen los combustibles? Combustibles no renovables. Básicamente se obtienen a partir del procesamiento de materias primas como el petróleo. De este elemento se obtienen los hidrocarburos construidos por carbono e hidrógeno. Como el petróleo se extrae directamente del subsuelo, no tiene aplicación práctica alguna. Tiene que someterse a varios procesos de destilación, en cada uno de los cuales se separan sus propiedades para elaborar la serie de productos que se derivan de él. Estos procesos se realizan en una refinería, en donde primero se obtienen gases ligeros como el propano y el butano, y después compuestos aromáticos como la gasolina y compuestos para la industria farmacéutica. Incluso se obtienen aceites, comenzando por el aceite diésel, gasoil y luego lubricantes. Enseguida se obtienen las parafinas, los polímeros, los elastómeros y productos pesados tales como los asfaltenos y el combustóleo, por mencionar solo algunos ejemplos. Producción y aplicación del petróleo. Combustibles renovables. Se obtienen de manera similar, es decir, mediante procesamientos específicos de la materia prima que se encuentra directamente en la naturaleza. Por ejemplo, el etanol que se obtiene de la destilación y fermentación del bagazo de la caña de azúcar, o el biodiesel que es un biocombustible que se fabrica a partir de grasa animal o aceites vegetales, girasol, canola, soja, y que pueden utilizarse puro o mezclado con gasoil en motores diésel. Otros combustibles como la madera o el carbón se extraen directamente de los bosques y yacimientos. Combustibles según el tipo de motor. Cada tipo de combustible tiene ciertas propiedades y cada tipo de motor, según sus características, requiere ciertos combustibles para poder funcionar. Veamos. Combustibles para motores de encendido por chispa. Estos motores funcionan por medio del ciclo Otto. Sus relaciones de compresión son bajas y la ignición de la mezcla aire-combustible se realiza mediante la detonación producida por una chispa. Requieren combustibles con alto valor de la inflamabilidad para que la mezcla admitida dentro del cilindro se queme adecuadamente según la construcción del motor y los métodos de encendido que se utilizan. Así, pueden funcionar con gasolina, con diferente número de octanos, gas LP, gas GNC, propano o metanol, en automovilismo deportivo. Lo que varía en cada motor para que funcione como uno u otro combustible son los elementos de filtración del sistema cuando se trata de combustibles líquidos, o la forma de suministrarlos, almacenarlos y dosificarlos, principalmente cuando se trata de combustibles gaseosos. Toma nota. En incremento se encuentran los sistemas híbridos de combustible que se utilizan en motores de encendido por chispa y en motores por compresión. Estos sistemas se aplican con éxito en países industrializados y en nuestro país ya se encuentran algunas unidades disponibles. Combustibles para motores de encendido por compresión. Los motores de encendido por compresión requieren un combustible más viscoso que la gasolina. Funcionan con diésel, que es un aceite de muy baja viscosidad y que posee un bajo índice de inflamabilidad. Por eso es ideal para suministrarse dentro de las cámaras de combustión de estos motores, que requieren que el combustible no se inflame antes del tiempo requerido por el motor. Solo así se previenen contrapresiones dentro de la máquina que pueden llegar a bloquearla. Pero además del diésel, estos motores pueden funcionar con otros combustibles como el biodiesel, el gas LP, el gas GNC, el etanol y el hidrógeno.
Lo que varía en la arquitectura de este motor para que funcione con uno u otro combustible son los elementos de filtración y los separadores de humedad que utiliza cuando se trata de combustibles líquidos, pero si el motor utiliza combustibles gaseosos, los cambios son mayores. Por una parte, en sus elementos de almacenamiento se incorporan válvulas dosificadoras y de control de presión, y por otra, sus elementos de dosificación e inyección deben adecuarse para suministrar el gas a alta presión. Y si el motor utiliza hidrógeno, lo que se debe de añadir al sistema de combustible es una celda separadora de hidrógeno, así como elementos de almacenamiento más sofisticados, robustos y pesados. Además, sus elementos de bombeo son diferentes y se adaptan a la forma de almacenamiento. ¿Qué es la gasolina? Es el combustible más utilizado en el mundo, porque es el más efectivo que se conoce hasta el momento para vehículos con motores a gasolina. También es el más demandado entre los productos derivados de la refinación del petróleo. Está constituido por la mezcla de hidrocarburos ligeros y es volátil, inflamable y tiene un olor característico. La gasolina se obtiene del petróleo en una refinería, generalmente a partir de la nafta de destilación directa, que es la fracción líquida más ligera del petróleo, o bien por hidrogenación de carbón o dióxido de carbono, por rotura de compuestos hidrocarbonados de cadena larga y por polimerización e hidrogenación de hidrocarburos de cadena corta. Toma nota. A temperatura normal, la gasolina emite vapores que forman mezclas explosivas con el aire. En el territorio nacional circulan más de 20 millones de automóviles aproximadamente, contando los camiones de carga, pasajeros regularizados e ilegales, y cada mes se suman miles más. Solo en enero del 2008 se vendieron más de 90,000 unidades. Así que el parque vehicular, que ya de por sí es un monstruo, seguirá en aumento, y con ello aumentará también el consumo de gasolina, el combustible que mueve al mundo automotriz. Comportamiento de la gasolina en el automóvil. La gasolina se usa principalmente para hacer funcionar a los motores de combustión interna con encendido por chispa. Una de las características que debe de tener es la de no evaporarse en los conductos o tuberías de alimentación, y así no se desceba la bomba, o por lo menos su caudal no se reduce por debajo del que necesita el motor. Si el vehículo utiliza carburador, la gasolina experimenta un primer cambio de estado. La depresión que existe en el tubo Venturi provoca un paso parcial del estado líquido al de vapor. Este proceso de vaporización continuará en el interior del cilindro debido al aumento de temperatura que se produce al pasar por el colector de admisión y durante la fase de compresión. Como la combustión es más completa y regular, cuanto más homogénea es la mezcla de aire y gasolina en todos los puntos de la cámara de combustión, y la homogeneidad de la mezcla se favorece al vaporizar totalmente la gasolina, puede deducirse otra importante característica, que la curva de destilación debe ser oportunamente dosificada, para reducir al mínimo la fracción de producto que, en gotas líquidas, puede llegar a la cámara de explosión y ocasionar combustiones incompletas o irregulares. Características de la gasolina. La gasolina debe de cumplir ciertas especificaciones ambientales y de funcionamiento del motor que por ley se aplican en la mayoría de los países. El índice de octano, MON, por sus siglas en inglés, Motor Octane Number, RON, Research Octane Number, es la especificación más característica e indica la resistencia que presenta el combustible a detonar, es decir, señala a qué presión y temperatura puede someterse un combustible carburado, mezclado con aire, antes de autodetonarse al alcanzar su temperatura de autoignición. Existen distintos tipos de gasolina comerciales que se clasifican en función de su número de octano. Por ejemplo, la gasolina más vendida en Europa de 2004 tiene un Motor Octane Number mínimo de 85 y un Research Octane Number de 90. Como la gasolina es una mezcla de diversos productos, no tiene un punto fijo de ebullición, más bien una curva de destilación que comienza a 30 grados centígrados y termina antes de los 200 grados centígrados. Su peso específico varía entre los 0.700 y 0.790 kilogramos por decímetro. Tiene una densidad de 720 gramos sobre litro. Un litro de gasolina tiene una energía de 34.78 megajoules y en términos de masa tiene una energía de 48.31 megajoules sobre kilogramo. Propiedades de la gasolina. Peso específico.
Conocer esta propiedad de la gasolina es muy importante para el diseño del motor. Las bombas de inyección y los carburadores dosifican sustancialmente el volumen de la gasolina, mientras que la combustión se produce de forma más o menos correcta con la relación a los pesos y no a los volúmenes de aire y gasolina introducida. Así, una gasolina muy pesada da lugar a una mezcla demasiado rica, y si es muy ligera, ocasiona una mezcla pobre. El peso específico relativo de las gasolinas comerciales es de 0.730 entre 0.760 kilogramos por decímetro para la calidad super y de 0.710 entre 0.740 por kilogramo sobre decímetro para la normal. Potencia o poder calorífico. Es la cantidad de calor que se desprende de la combustión completa de un kilogramo de gasolina. Es menor en la medida que más aumenta su peso específico. Como la gasolina se compra por volumen y no por peso, hay que considerar la potencia calorífica referida al litro y no al kilogramo. Veamos la siguiente tabla. Si compramos un litro de gasolina más ligera, adquirimos un 4% menos de peso y un 3.75% aproximadamente menos de calorías, y así se obtiene un potencial inferior. O sea que cuanto menores sean los pesos específicos del combustible, gasolina, menor rendimiento energético se obtendrá. En 1991 se introdujeron los convertidores catalíticos, que son parte importante para la reducción de daño al medio ambiente ocasionados por las emisiones de los vehículos. En vista de que el plomo es como un veneno para convertidor catalítico, se hizo indispensable el uso de gasolinas libres de plomo. Con ello, la gasolina Nova fue sustituida por una nueva generación de gasolinas, Magna y Premium. Tipos de gasolina. En México han evolucionado las gasolinas, han variado en número de octanaje y compuestos añadidos, básicamente para mejorar su rendimiento y hacer que contaminen menos. Veamos. Mexolina. Es la primera gasolina de fabricación mexicana. Una vez realizada la expropiación petrolera, su número de octanaje era 70. Supermexolina. Era producida por Pemex y tenía 80 octanos para responder a los requerimientos técnicos de los motores vehiculares de esa época. En 1956 se produce la gasolina Gasolmex con un octanaje de 90. En 1966 se comercializa la gasolina Pemex 100 con un octanaje de 100. Estas gasolinas se produjeron y comercializaron en México hasta 1973. Todas contenían tetraetilo de plomo. Nova. Contenía 81 octanos. Fue utilizada desde 1973 y hasta 1986, cuando se descontinuó porque, luego de la combustión, liberaba plomo debido al tetraetilo de plomo adicionado como antidetonante. Extra. Su número de octanaje era 94, contenía plomo y fue comercializada desde 1973 hasta 1985. Extra Plus. Es una versión mejorada de la gasolina extra, con una reducción en la cantidad de plomo. Se comercializó entre 1986 y 1991. Nova Plus. Estuvo en distribución desde 1986 y hasta 1991. Es una versión mejorada de la Nova, pero menos dañina que esta. Reducía el contenido de tetraetilo de plomo hasta un nivel máximo de 3.5 mililitros sobre galón. Nueva generación de gasolinas. Magna. Su distribución en México comenzó en 1991 y aún se utiliza. Eliminó casi en su totalidad el tetraetilo de plomo y tiene 87 octanos casi libres de plomo. Sus emisiones contaminan menos la atmósfera y ofrece mayor eficiencia térmica que las gasolinas Nova y Nova Plus. Premium. No contiene tetraetilo de plomo, posee 92 octanos y es baja en azufre. Se comercializa en México desde 1997. Su composición química fue mejorada para responder a los requerimientos técnicos de los motores actuales. Esto fue posible gracias a la incorporación de sistemas de control de emisiones mejorados y de una nueva generación de catalizadores. Premium UVA. Se introdujo en octubre del 2006 con características de UVA, es decir, ultra baja en azufre, y cumple con las disposiciones ambientales establecidas mundialmente para la producción de combustibles más limpios. ¿La gasolina reformulada es más tóxica que la gasolina sin plomo? Se ha comprobado que las gasolinas reformuladas son menos tóxicas que las gasolinas sin plomo, y que las emanaciones de los gases de hidrocarburos disminuyen sensiblemente en los vehículos sin catalizador y disminuyen ligeramente en los automóviles que cuentan con catalizador y con sistema de mando automatizado del motor.
el cual detecta automáticamente el esfuerzo del motor y las emanaciones tóxicas. Cuando se agrega metilterbutyléter MTBE a la gasolina reformulada, las emanaciones de carbonilos tóxicos como los de formaldehído, acetaldehído y acroleína aumentan ligeramente en todos los vehículos. En los que cuentan con catalizador, las emisiones de MTBE aumentan aproximadamente 4 veces, y en los automóviles que carecen del mismo, esta emisión aumenta unas 10 veces. ¿Cuánta gasolina consume un vehículo? El consumo de gasolina está directamente relacionado con el rendimiento del combustible por kilómetros recorridos e impacta de manera importante en la economía. Por eso es importante saber cuánto tiene que invertirse en alimentar a un vehículo. En la siguiente tabla se muestra la relación de rendimiento de gasolina en algunos modelos de automóviles, kilómetros sobre litro. Así tenemos, por ejemplo, que un Chevy de 3 puertas puede recorrer una distancia de 14.95 metros en ciudad por cada litro, o en carretera 19 kilómetros.41 por cada litro. Por ejemplo, un Fiesta First tenemos que en ciudad 13.3 kilómetros por cada litro y en carretera 17.9 kilómetros por cada litro. Tenemos, por ejemplo, también la Durango 4x4, presumiblemente de 8 cilindros, que en ciudad se estaría recorriendo 6.16 kilómetros por cada litro y en carretera 9.73 kilómetros por cada litro.